Buenas tardes. El entrevistado de hoy es sociólogo, politólogo, profesor. Ahora estamos dando la bienvenida al señor Atilio Borón. Atilio, ¿me escuchás? Ahí estamos dando pase a Atilio. Hola, Atilio, ¿cómo estás? vos Ahí andamos, bien, bien, gracias. me escuchás fuerte y claro. Sí, ¿me escuchás vos a mí? Te escucho perfecto. Muy bien. Bueno, Atilio, ¿de qué está cansado usted como ciudadano? Y la verdad, estoy cansado de muchas asignaturas pendientes que tenemos en una sociedad que reconquistó la democracia con duras luchas, ¿verdad? Con un papel fundamental de las madres y los organismos de derechos humanos, pero una sociedad que todavía no resuelve cuestiones muy fundamentales que tienen que ver con la justicia. Digo, te voy a poner un ejemplo. Hoy nosotros, no solo a causa del macrismo, porque esto se dio en casi todos los años de la democracia, hemos desgraciadamente visto cómo la desigualdad económica en la Argentina se acentuó. Esto es increíble, porque en democracia tendría que haber pasado exactamente lo contrario. Pero la idea, por ejemplo, hay un dato que es muy perturbador, que es un dato del INDEC, ¿verdad? Cuando comienza el proceso democrático, la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la Argentina era de 13-1. Se fue elevando progresivamente y quedó estabilizado en torno al 26, 27, 28-1. Bajó un poquito en los años de Cristina, no mucho tampoco. Volvió a subir ahora. No miré la última medición del INDEC, pero debe estar tranquilamente en los 29 o 30. Digo, estoy cansado de eso. Estoy cansado de que haya 3 millones de hogares que están faltando en la Argentina, 3 millones de viviendas. Después de 30 y pico años de democracia, ¿verdad? Es insostenible esa situación. Es decir, no es que falló un gobierno, fallaron todos. Algunos más, otros menos, algunos hicieron más. No quiero ser injusto, pero digo, el balance es que realmente no se resolvió ese problema y tendría que haberse resuelto. Y me tiene muy cansado también así este deterioro de la sociabilidad, en gran medida favorecido, impulsado por los medios de comunicación, que han producido un embrutecimiento generalizado de la sociedad, que se nota, por ejemplo, en el lenguaje. Digo, cuando vos lees los periódicos hoy y los comparás con los periódicos, estos mismos periódicos hace 20 años, hoy en día está lleno de grosería. No es que yo sea un mojigato que no te voy a decir una mala palabra. Ahí está ese maravilloso este, presentación, ¿no es cierto?, que hizo, se me fue el nombre ahora, este gran dibujante rosarino este, en la cumbre Negro de Fontana, lengua, ¿eh? Negro Fontana Rosa. El negro Fontana Rosa. Hizo una apología de las malas palabras, me parece perfecto, pues, son irreemplazables. Pero una cosa es eso, otra cosa es el abuso hasta el cansancio, la utilización, ¿verdad?, de un lenguaje que nos empobrece, porque en el fondo, digamos, en la medida en que vos ves que hay una política así persistente de celebrar eso como si fuera algo bueno, en el fondo lo que estás haciendo es embrutecer a la ciudadanía. Y eso es lo que le conviene a los capitalistas, ¿verdad? La burguesía lo que quiere es tener clases y capas subalternas lo más burras, lo más incultas, ¿verdad?, posible, porque de esa manera se las puede manejar mejor. Y estos son algunas de las cosas que me han cansado y me preocupan como ciudadano.
el neoliberalismo, Atilio, lo único que tiene para ofrecer es desigualdad, pobreza y represión. Bueno, la experiencia habla por sí misma, ¿no es cierto? Esto ya no es un problema, no es un problema ideológico. En un momento cuando acá en la Argentina el menemismo instala con fuerza el modelo neoliberal, ¿verdad? Que venía ya gestándose, porque durante los años Alfonsín hubo los primeros 2 años una tentativa de resistir a eso, ¿eh? Pero bueno, el gobierno fue avasallado, era un gobierno muy débil, ¿no es cierto? Porque no había una conciencia clara de la necesidad de defendernos de ese enemigo común que era el neoliberalismo. Pero ya cuando este agarra fuerza, que es en los años del menemismo, me acuerdo que todo se planteaba como una discusión ideológica. Y yo decía, no, la experiencia del neoliberalismo, miremos lo que pasó con la Inglaterra de Margaret Thatcher, o miremos lo que está pasando con el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos. Si allá aquello no funcionó, si allá aquello produjo desigualdad, produjo exclusión social, produjo aumento de la inestabilidad política, de la insatisfacción, aumento del el temor, ¿verdad?, en la ciudadanía, temor a perder el empleo, temor a quedarse desprotegido, y el temor alienta actitudes xenofóbicas, racistas, el odio, ¿verdad?, se convierte en un instrumento fundamental de la vida política. ¿Por qué va a funcionar bien en Argentina? Y yo recordaba haber dicho que el neoliberalismo tenía una serie de promesas. Decía que iba a generar crecimiento económico, no lo hizo. La prueba está de que eso ha fracasado rotundamente, inclusive con la gran crisis del 2008, todavía no se salió en los países centrales. Hubo algunos picos, un poquito más de crecimiento acá en Argentina, en los años de Néstor, el principio de Cristina, después se cayó todo, en todos los demás países lo mismo, que decían, primero, que iba a haber crecimiento económico, no lo hubo. Segundo, que iba a haber redistribución de la riqueza y del ingreso, el famoso efecto derrame, que era un verso infame, ¿verdad? Y efectivamente no se produjo, todo lo contrario. Pero esto ya hoy no se discute más porque los datos son abrumadores. País que tome. Tomás Estados Unidos, tomás Inglaterra, tomás Italia, Francia, España, Alemania, tomás lo que sea, ¿verdad? Y en todos esos casos vas a notar cómo la distribución del ingreso se hizo más desigual. O sea, no hay tal efecto derrame, lo que hay es al revés. La riqueza se concentra arriba, los ingresos se concentran arriba. Y lo tercero que no hubo tampoco, ¿verdad?, fue la otra gran promesa que hacía el neoliberalismo, que iba a fortalecer a nuestras democracias. Lejos de fortalecerlas, lo que hizo fue debilitarlas, porque una sociedad de excluidos, una sociedad de oprimidos, una sociedad de gente empobrecida, lejos de favorecer a la consolidación democrática, lo que hace es fomentar el desdén, la despreocupación, el desprecio por la democracia, ¿verdad? Considerar la democracia como una especie de farsa, un engaña pichanga que sirve para que algunos vivos se enriquezcan y nada más. O sea que fue un fracaso monumental en todo el mundo el neoliberalismo. Ahí aparece Trump, ¿verdad?, en los Estados Unidos como respuesta a ese fracaso. Y vuelvo a repetir, si fracasó allá, ¿por qué va a triunfar en América Latina? En Argentina, en Chile, en Brasil, lo estamos viendo. Así que sí, realmente el neoliberalismo ha sido una plaga. Por suerte ya ahora, si algo hizo de bueno el COVID-19 fue liquidar al neoliberalismo como una opción de política económica y una fórmula de gobernanza. Esto ya, por ejemplo, te digo, no es que lo digo yo desde el marxismo, pero por ejemplo los tecnócratas, los intelectuales, los expertos del Foro Económico Mundial de Davos, por ejemplo, hablan claramente de que cuando se reinicie el proceso económico después de la pandemia, el neoliberalismo ya no va a ser de ninguna manera la fórmula gobernante. Ellos hablan de un capitalismo estadocéntrico con mercados fuertemente regulados, porque ellos mismos te lo dicen, ha habido una excesiva confianza en el papel de los mercados y esa confianza demostró ser completamente infundada. Así que bueno, estamos Entonces, en víspera de otra cosa.
Dime, ¿Quiere decir que marchamos a un mundo un poco más solidario o más totalitario? depende de cómo luchemos y la fuerza con la que luchemos. El capitalismo estadocéntrico que te propone Davos es un capitalismo con un Estado muy fuerte al servicio de los intereses dominantes. Nosotros tenemos que hacer que ese Estado, se va a fortalecer, que va a tener más recursos, inevitablemente, tiene que tenerlo, después hablamos si querés del caso argentino, poner esos recursos al servicio del bienestar de la población y al servicio de una profundización de la vida democrática que en este momento no tenemos. Y para lo cual se requiere que nuestra sociedad garantice para la ciudadanía un conjunto de bienes públicos, ¿verdad? Entre ellos la vivienda. Digo la vivienda por todo el tema este de Guernica y todo lo demás, ¿no es cierto? Que realmente plantea un desafío y un desafío, ¿verdad? Y una crítica realmente que no debería tener un gobierno después que ha tenido un país que ha tenido tantos años de gobiernos democráticos, ¿verdad? Prácticamente 40 años tenemos de vida democrática y estamos todavía con ese problema. Y no hay mira de solución tampoco, porque lo que se está planteando a nivel oficial es algo así como la construcción, no sé cuántas viviendas, pero una cifra importante, pero absolutamente insuficiente, ¿eh? Para el déficit que tenemos. Entonces, ¿hay alternativa a este sistema de vida? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente, digo, a ver, si uno mira otras experiencias en el mundo, bueno, evidentemente que algunos de estos problemas han sido solucionados, qué sé yo, digo, un país como Venezuela, con tantísimos problemas, país bloqueado, saqueado, con sus principales empresas destruidas o robadas por los Estados Unidos, el caso de Citgo, por ejemplo. Citgo es creo que es la tercera red de estaciones de servicio de todo Estados Unidos, que era propiedad de PDVSA, robada por el ladrón sinvergüenza de Trump y sus compinches, ¿verdad? Los Guaidó, los Leopoldo López, los Julio Borges, los Capriles, toda esa gente. Pero aún pese a esos problemas, Venezuela pudo construir más de 3 millones de viviendas en estos últimos años, incluso con la caída del precio del petróleo, incluso con el bloqueo. Y no es un número al azar, no es un número dicho, no es propaganda, esto está absolutamente registrado ante escribano público, propietarios perfectamente identificables, pagan el 10% de su sueldo, como en una hipoteca a 30 años plazo, para ellos, con seguro de vida, todo. Lo pudieron hacer. Chávez se lo propuso, ¿verdad? Grandes monoblocks, ¿verdad? No son casitas individuales, son monoblocks con todos los servicios. Le entregan la casa, los departamentos a la gente amueblados, con microondas, con heladera, con freezer, con camas, todo. La gente tiene que llevar su ropa nomás y punto. Ellos lo hicieron. Venezuela tiene un comportamiento increíblemente exitoso en materia de control del coronavirus. Increíblemente exitoso. Los datos son abrumadores. El índice de letalidad por millón de habitantes es más o menos 20 veces menor que el nuestro. Nosotros no tenemos bloqueo, no nos impiden llegar medicamentos ni repuestos para el sistema de subterráneos de Buenos Aires, como le pasa a ellos allá, ni nos impiden comprar medicamentos. Bueno, y ellos, pese a todo eso, lograron eso. Un pueblo que lo han logrado Chávez con su prédica crear una conciencia patriótica, ¿verdad? Que en una época de guerra, porque Venezuela está en guerra, le han hecho la guerra, aflora todo ese sentimiento. O sea, si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué no? Digo, hay que tener voluntad política de cambio. Fíjate lo que está pasando con el aporte único y extraordinario a la riqueza, el famoso impuesto a la riqueza. Ya casi ni se habla del tema. Y no se habla del tema porque creo que el gobierno está maniatado. Y el gobierno está maniatado porque no se anima a tomar decisiones de fondo muy drásticas que deberían ser tomadas y que permitirían resolver esta situación. Pero bueno, hay todo un estilo dialoguista. El presidente Fernández es un hombre eminentemente de diálogo, lo cual no está mal,
pero yo creo que el diálogo tiene que tener sus límites. El diálogo no puede ser el único instrumento político que tiene un gobierno. Es un elemento importante, pero cuando el diálogo no avanza, no prospera y no te permite resolver los grandes desafíos del gobierno, bueno, tenés que seguir el consejo de Barack Obama, ¿no? Te digo para no citar a Mao, a Lenin, o a Fidel, o a Chávez, ¿no es cierto? Entonces, ya, mira lo que cita. Cita a Barack Obama, ¿no es cierto? Obama, confrontado ante algunas situaciones como esta, ¿verdad? Que no le dejaban, le daban, quitaban margen de maniobra porque no le aprobaban ciertos presupuestos en el Congreso, él hizo pública una frase que a mí me gustó mucho. Dice que a veces a los amigos o a los adversarios políticos es preciso torcerles el brazo. Y eso no es que uno le guste hacer, pero a veces no hay más remedio. Ahora, no logro convencer a nuestro presidente que tiene que torcerle el brazo a alguna gente y que no puede ser que el dinero que el país necesita, el país no lo necesita el gobierno, el país necesita para combatir eficazmente la pandemia, que todavía nos queda un buen trecho, y para poner a la economía en funcionamiento a full, que todavía va a requerir un esfuerzo muy grande, eso necesita mucho dinero y el gobierno no tiene ese dinero. Y entonces estamos ahí en un círculo vicioso, ¿verdad? Atilio, a lo largo de la historia, las pandemias y las guerras siempre fueron una variable de equilibrio de la población mundial. Uh -huh. ¿Estamos al fin de una época? Es un cambio de época muy importante, ¿verdad? Yo creo que, además, vos me remonto a la pregunta tuya anterior, que es muy, muy rica. A ver, vos acá podés salir por la vía del capitalismo. ¿Mm? Salís con un capitalismo recargado, con un Estado muy fuerte, un Estado más autoritario, sin ninguna duda, recortes democráticos, recortes de derechos sociales, de derechos laborales, por ejemplo, este fenómeno actual del teletrabajo y la uberización del trabajo, ¿no? Tomando a Uber como modelo, va a ser cada día más generalizado en la reestructuración capitalista que se viene. Si en cambio nosotros luchamos, ¿verdad? Y si proponemos otras cosas, por ejemplo, decimos, bueno, para un país como Argentina, para que la Argentina salga adelante, necesita poder contar con los recursos que son producto de la exportación. Porque cuando exportamos soja, trigo, maíz, o centeno, o lo que sea, o carnes, estamos exportando tierra argentina, trabajo argentino, agua argentina, ¿verdad? Y ese dinero que ingresa al país, en realidad no ingresa al país, ingresa a manos de los grandes exportadores, que luego hacen con ello lo que quieren. Si quieren lo liquidan, si quieren no lo liquidan, si quieren especulan contra el peso, promueven corridas bancarias, promueven devaluaciones, ¿verdad? Por lo tanto, es una práctica insana. Y la Argentina tiene que poner fin a eso. ¿Cómo? Bueno, nacionalizando el comercio exterior. Es una medida que en su momento tomó Perón en el año 46, funcionó perfectamente bien. La tienen muchos países hoy. Muchos países en el mundo manejan un poco el tema del comercio exterior de esta manera. No permiten que el dinero llegue a los particulares. Llega al Estado y el Estado le paga, por supuesto, nadie, que no se alarmen los amigos de la propiedad privada, nadie va a confiscar nada. Pero sí, las exportaciones y el ingreso tiene que venir para la Argentina. Pagarle a los exportadores lo que les corresponde en tiempo y forma y el resto lo mantiene el gobierno para invertir en la sociedad, en el desarrollo social. Lo mismo en relación a las exportaciones mineras de la Argentina, que pagan unos impuestos absolutamente ridículos. Creo que eran menos del 10% de lo que pagaban, por ejemplo, a Evo Morales. Digo, ¿por qué le pagaban más a Bolivia, menos a Argentina? Y lo mismo las exportaciones gasíferas y petroleras. Entonces, ese dinero tiene que pasar a formar parte del Tesoro Nacional. Tenemos que dar esa pelea. Primero convencer al gobierno de que la dé. Y en cuanto salga la pandemia, termine la pandemia, que podamos salir a la calle, nosotros exigir con nuestras marchas, nuestros plantones en frente al Congreso, a la Casa de Gobierno, a los tribunales, que se avance en la nacionalización del comercio exterior, si no, no tenemos salida. Tenemos que avanzar también en el fortalecimiento de la salud pública, ¿verdad? Que había sido casi destruida por completo por el macrismo, que por suerte el gobierno actual logró
reestructurar y reforzarla de la manera significativa. Hicieron una obra notable, ¿verdad? Evitaron el hecho de que se nos agolparan los enfermos en los hospitales y los hospitales colapsaran. Se evitó hasta ahora, vamos a ver qué pasa ahora, de ahora en más. Pero se evitó eso, un gran logro. Pero igual los presupuestos de salud argentina son irrisorios. Lo que se le paga a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, al personal de las ambulancias, a los internistas, a los anestesiólogos, a los fisioterapeutas, a los kinesiólogos, porque hoy cuando tenés un enfermo de COVID-19, no es que le ponemos un enfermero y ya está. El que te lo entuba es un súper especialista y después lo monitorea otro y tenés que tener el experto en diagnóstico por imágenes. Todo esto está muy mal pago. Y encima cuando protestan les pegan, ¿no? Como hizo la policía de la ciudad de Buenos Aires hace cosa de 3 semanas contra los trabajadores de la salud que fueron a la legislatura, a decir, paguen no lo que corresponde. Pero esto es el neoliberalismo en todo el mundo. Lo mismo hicieron con los médicos españoles, también les pegaron. Cruel, salvaje, tremenda, ¿verdad? Que por lo tanto tenemos que combatir, pero para eso tenemos que salir a la calle. Entonces, nacionalización del comercio exterior, salud pública, desarrollar una industria estatal de medicamentos. Es decir, no puede ser, ¿a qué cabeza le cabe? A ver, pensemos un minutito, que los medicamentos tienen que ser objeto de lucro y que deben ser producidos en función de la rentabilidad estimada de las grandes empresas farmacéuticas. Esto es una locura. Esto los historiadores dentro de 30 años, no digo dentro de un siglo, en 30 años, esta civilización que había a principios del siglo era un conjunto de gentes absolutamente descerebrados. ¿Cómo iba a ser que los medicamentos adquiriesen unos precios o los seguros de salud privados que tenés que contratar porque el hospital público no da abasto o te tiene, digamos, por meses para darte un turno? Entonces, de vuelta requerís dinero. ¿Y dónde está el dinero en la Argentina? Ah, está concentrado, muy concentrado. 12.000 señores y señoras tienen ese dinero. Bueno, pues hay que aplicarle los impuestos que corresponden. ¿Cómo es posible que Angela Merkel le hubiera dicho al presidente Alberto Fernández que ustedes tienen problemas porque en América Latina y en su país los ricos no pagan los impuestos que están pagando acá en Europa? Y no haya habido ninguna reacción ante eso. Digo, me parece que es obvio de que necesitamos avanzar en una dirección que no es la que se está siguiendo en este momento. Esta es una discusión más filosófica que política. Es ambas cosas, es filosófica porque tiene que ver con el bien y el mal, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la equidad, ¿verdad? Una buena sociedad, una sociedad que tiene que proteger a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Y yo encuentro que yo no estoy protegido, ni creo que vos tampoco, ni los que nos están escuchando, mirando ahora tampoco están protegidos. No tenemos esa protección. Estamos indefensos. Indefensos en muchos rubros. Y entonces necesitamos una protección estatal, que es lo que caracteriza, ¿verdad?, a una democracia. Una democracia se define no por el hecho de que vas a votar cada 2 años. Eso es un componente importante, pero no es el único, ¿verdad? Hay otro componente mucho más importante que es el cuidado de la ciudadanía. Entonces podemos abrir una discusión política muy interesante sobre si Cuba es o no una democracia. Te van a decir, y partido único. ¿Y so what? Sí, partido único. En Estados Unidos, ¿cuántos partidos hay? También hay un partido único, con dos facetas, ¿verdad? Un partido demócrata, republicano, pero que responden exactamente a los mismos intereses. Mira, estoy terminando de hacer un trabajito sobre la elección de Biden, ¿no es cierto? Y leyendo un poco el récord de Biden y sus vinculaciones, etcétera. Y Biden defiende los mismos intereses que Trump, solamente que con algunos matices en algunos sectores y nada más que eso. ¿Por qué? Porque ambos partidos representan a la misma coalición social, formada por el complejo industrial, militar, financiero, el lobby automovilístico, el lobby petrolero. Eso representan. O sea, hay un partido único también en Estados Unidos.
No es cierto que haya un sistema bipartidario. Un sistema único, lo dijo Noam Chomsky hace como 30 años. Allá está el Partido del Capital con dos alas. Tiene un ala un poco más virulentamente antipopular, que son los republicanos, pero que ahora han cambiado, y un ala demagógicamente un poquito más cercana a los sindicatos y a los sectores populares, que son los demócratas, pero los intereses que ellos defienden son todos los mismos. Entonces, es indudable que acá tenés que hacer un cambio y tenemos que ir hacia una refundación del proceso democrático, que no puede ser como es hasta ahora. Se puede decir que la modernidad nos robó la democracia y nos dejó las elecciones. Mira, la modernidad yo creo que lo que hizo fue facilitar el secuestro de la democracia por los mercados. O sea, los mercados secuestraron la democracia, esa es la verdad. Hoy vos pensás que, por ejemplo, en Estados Unidos, la última elección, como allá se puede hacer cualquier tipo de donativo, en cualquier monto, no solamente los privados, que antes eran los únicos que podían hacer donaciones para las campañas, también las empresas, mediante un fallo infame de la Corte Suprema de Estados Unidos del año, creo que fue 2008, 2009, por ahí, que autorizó a las empresas a disponer de sus recursos con el mismo nivel de arbitrariedad con que disponen los privados. Y la sentencia decía, así como sería anticonstitucional que hubiera una ley que le prohibiera a un particular hacer lo que quiere con su fortuna, es igualmente anticonstitucional y contrario a la tradición americana hacer que las personas jurídicas, o sea, las empresas, se encuentren con limitaciones para hacer lo que quieren en una campaña electoral. Y entonces, por ejemplo, tenés que un señor, para poner un ejemplo el más así destacado, un señor que es dueño de un gran casino en Las Vegas le hizo una donación a la campaña de Trump de 138 millones de dólares. Y Sanders tuvo que retirarse de la competencia electoral porque no tenía cómo afrontar los gastos de la campaña. Y a Biden le dieron, nada menos que el señor Bloomberg, que es uno de los capos de Wall Street, le hizo una donación de 108 millones de dólares. Cuando entra a la Casa Blanca, Biden, ¿a quién te crees que va a favorecer? ¿A los empleados de Bloomberg o al señor Bloomberg? Para poner un ejemplo. O si entraba Trump, ¿al dueño del casino o a los empleados que están ahí sirviendo café o tragos a los apostadores? Entonces es muy simple la cosa. Y Atilio, las nuevas guerras tendrán por objetivo los recursos naturales o la subjetividad de los pueblos. Bueno, las nuevas guerras van a tener ambos objetivos, porque los recursos naturales son algo que es imposible de soslayar. Ellos necesitan los recursos naturales y América Latina tiene la bendición y la desgracia simultánea de ser un emporio de recursos naturales, sobre todo Sudamérica, los recursos naturales. Nosotros acá tenemos, en América Latina tenemos el 40 y pico, 43 o 45% del agua dulce del planeta Tierra. Es una cifra, pero con el 7% de la población mundial. Imagínate vos, el agua es más importante que el petróleo. Tenemos eso, tenemos oro, tenemos minerales estratégicos, tenemos biodiversidad, tenemos agricultura, ganadería, bosques, tenemos biodiversidad como ninguna otra región del planeta tiene tanta biodiversidad como Sudamérica, la gran cuenca amazónica y subamazónica. Entonces vienen por eso, pero además vienen por la conquista de nuestros cerebros y nuestros corazones. Hoy en día, pregúntate, o yo le pregunto a quienes están viendo esto, ¿por qué fracasan las encuestas? ¿Por qué las encuestas decían que ganaba Biden por 15 puntos, 12 puntos? Y bueno, sí ganó, pero por 2 puntos, 2 puntos y medio. ¿Por qué? Bueno, porque las encuestas le preguntan a la gente a quién vas a votar y la gente responde a partir de una reflexión, voy a votar por Biden o por Trump. Pero a la hora en que tienen que votar y durante 24 horas al día, 7 días a la semana, esa gente está recibiendo mensajes subliminales
a través de la propaganda televisiva, radial, de la gráfica y sobre todo las redes sociales, que lo llevan a votar de otra manera. Fíjate, vos no podés comprender el éxito extraordinario que tuvo Donald Trump a pesar de perder la elección. Sacó casi 70 millones de votos. Un señor que presidió un gobierno que produjo 250.000 muertos simplemente por negligencia política, por el negacionismo de la pandemia. Y sin embargo, pese a eso, tiene gente que sale armada y yo no descarto que en los próximos días pueda haber gravísimos incidentes en Estados Unidos, porque hay milicias armadas, republicanas, trumpistas más que republicanas, que van a salir a desafiar el resultado electoral. No me sorprendería para nada. He visto fotos de esa gente. Digo, cuando vos ves gente desfilando, por ejemplo, la que yo puse en un tuit mío, hace 3 o 4 días, desfilando por las calles de Louisville, que es una de las ciudades más importantes del estado de Kentucky. Kentucky ganó Trump en la elección presidencial. Que están desfilando con armas de guerra, con granadas, con uniforme de fajina militar, ante la indiferencia de la policía y la Guardia Nacional. Digo, ¿qué es esto? Bueno, es un escenario, yo te diría que es un prefacio a una guerra civil, o por lo menos un prefacio a un enfrentamiento armado que puede llegar a extenderse como reguera de pólvora por todo el país. En las últimas semanas se vendieron 19 millones de armas de fuego en Estados Unidos. 19 millones de armas de fuego vendidas en las últimas 2 o 3 semanas. ¿Para qué son esas armas de fuego? ¿Quién las compra? Bueno, gente que está dispuesta, por una razón u otra, a salir a la calle a disparar a quien sea. Y que se sientan robados por esta elección. Atilio, ¿a usted nunca le ofrecieron formar parte de ninguna lista de ningún partido político? De formar parte de una lista, eso hace muchos años, sí, en la década de los 90, cuando el menemismo, armamos una pequeña fuerza política que no logró prosperar porque se requiere muchos recursos, mucho dinero. Hacer política requiere contar con muchísimo dinero, por eso estas donaciones de las cuales te decía yo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y la política tendría en cambio que prohibir esas donaciones, que acá se hacen también, y garantizar el financiamiento público de la vida política, cosa que está en el papel pero no en la práctica. Sí, fui candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires, no me fue mal, saqué, no sé, 2,5, 3% de los votos. Armamos una lista, pero notable, pero éramos casi todos intelectuales. Estaba Noé Gitrick, estaba León Rosichner, Eduardo Brunner, Tununa Mercado, Inés Izaguirre, toda la gente de izquierda que tratamos de ofrecer una alternativa a lo que era ya a todas luces la capitulación del radicalismo en los años de Menem, que luego, bueno, se consumó capitalismo hasta fundirse por completo en el macrismo. Y nosotros tratamos de hacer eso, no nos fue bien, nos presentamos un par de elecciones, en una armamos algo con Pino Solanas, pobre que murió justamente anoche, tampoco pudo salir Pino en ese momento, no estaba el horno para bollos, bueno, después él pudo recomponer la cosa y finalmente llegó a ser diputado y senador, pero yo después de eso no, nada más, ninguna. Lo mío, creo que mi terreno de lucha es el terreno de las ideas, el terreno de los textos escritos, de intervenciones de este tipo. Dar la batalla de ideas, más que una batalla parlamentaria, electoral. Y ahí me siento muy a gusto. Para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Para Atilio Borón, ¿qué es la política? No, yo ahí discrepo con el maestro Aristóteles, que era un genio. Pero lo que pasa es que lo posible es una definición social. Y ahí yo, por ejemplo, siempre apelo a un texto de Max Weber, ¿verdad?, en la política como vocación. Te cito un autor con el cual yo discrepo en muchas cosas, ¿verdad? Weber era un político, un gran teórico, pero del pensamiento conservador. Pero bueno, hay veces que algunos teóricos de esa naturaleza, cuando tienen una contextura filosófica e intelectual muy, muy sólida, te pueden decir grandes verdades, a
pesar de que lo dicen desde la derecha. Pero ¿qué decía Max Weber? Max Weber decía, solo se consigue lo posible si un gobierno intenta lo imposible una y otra vez. Fíjate la definición. Solo se consigue lo posible si un gobierno intenta lo imposible una y otra vez. Y esto me parece que es la llamada de atención que yo le haría a nuestro gobierno. Tiene que salir a intentar lo imposible. Porque cayendo en el posibilismo de Aristóteles, digo, estaríamos, ¿verdad?, como en la época de las cavernas. Aristóteles lo planteaba ese argumento, bueno, en un contexto muy especial, ¿verdad? La Atenas de su época, los problemas eran otros. Pero hoy en día, digamos, un político que se conforma con eso está condenado a la derrota. Tiene que buscar, tratar de conseguir lo imposible. Es decir, si es imposible hacer una reforma tributaria, tenemos que usar todos los medios a nuestro alcance para tener esa reforma tributaria. El Estado no puede tener el nivel de desfinanciamiento que tiene en este momento. Porque no puede, por una razón muy simple, no puede cumplir con lo que son sus obligaciones fundamentales. Que no es un capricho mío, no es que a Tilio Borón le guste un gran Estado, personalmente no me gusta. Pero mientras se llega a una forma de organización social, económica y política superior, necesitas el Estado. Y cuando vemos la salida de la pandemia, cuando la derecha te está diciendo vamos a recargar el capitalismo, pero un capitalismo que sea estadocéntrico, lo que yo digo, nosotros tenemos que salir y apoderarnos de ese Estado. Pero para eso la izquierda y los movimientos populares tenemos una sola arma, si querés, o una sola bala en la recámara. Nuestra única arma es la movilización y la organización popular. Y saturar calles y plazas con nuestra presencia. Con la pandemia no hemos podido hacerlo, pero lo vamos a tener que hacer, porque una vez que tengamos seguridades de que no hay contagio o que ya está la vacuna, para que el gobierno haga lo que tiene que hacer, va a necesitar tener la gente en la calle. Si no tiene la gente en la calle, fíjate vos qué puede hacer Alberto Fernández. ¿Qué puede hacer? A ver, tiene a los más ricos en contra, las grandes fortunas en contra, las oligarquías tradicionales del campo y de la ciudad en contra, los medios de comunicación en contra, el poder judicial en contra, la embajada en contra, el grueso de la clase política en contra, gobiernos provinciales también en contra, algunos gobiernos municipales, Ciudad de Buenos Aires, en contra. Digo, ¿cuál es el poder real que tiene Alberto Fernández? El poder real único que tiene es su capacidad de convocar a una gran movilización popular para apoyar sus políticas y hacer que ante esa presión del pueblo, ante esa movilización, ante esa insurgencia, lo que tiene que hacer el Parlamento se ha hecho. Si no, no lo va a hacer. Esa ley, digamos, del impuesto solidario por única vez, si no, la gente no está en la calle luchando por eso, yo personalmente creo que, ojalá que me equivoque, sería feliz de que me entrevistara en 3 meses y me diga, usted se equivocó, dijo eso, y por suerte me equivoqué y lo reconozco, si yo no soy infalible. Mis análisis son análisis, por lo tanto a veces están acertados, otras veces no. Pero el único instrumento es ese. Lo que pasa es que hay también, por parte de los gobiernos, cierto temor a la movilización popular, ¿verdad? Y todo esto lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto acá en Argentina, lo hemos visto en Bolivia mismo. Pregúntate por qué Evo no puede defenderse de un golpe que le dan un grupo pequeño de la sociedad boliviana, pero armado y resuelto a luchar hasta el final. Porque la gente ya no estaba en las calles, porque el MAS había abandonado las calles. Y por eso no hubo resistencia posible. Vivir un jefe de policía dijo, no puedo garantizar el orden. El jefe del ejército dijo, no puedo garantizar el orden, tiene que irse, y el tipo se tuvo que ir. Pero si él hubiera tenido ahí una masa de 200.000 bolivianas y bolivianos exigiendo el respeto a la Constitución, las leyes y el reconocimiento de la victoria legítima, como fue la victoria de la fórmula Evo Morales-Álvaro García Linera el año pasado, y no se hubieran atrevido a eso. Lo mismo que no se hubieran atrevido a tumbarla a Dilma Rousseff
si el PT no hubiera desmovilizado sus tropas, su propia fuerza. Entonces yo te puse un ejemplo siempre muy didáctico. Es decir, ¿por qué no cae Maduro, sometido a tantas presiones, conspiraciones, intentos de magnicidio con drones, bloqueo económico, sabotaje cibernético, sabotaje eléctrico? ¿Por qué no se cae? ¿Cómo es que no se cae ese gobierno? Tiene claro la conciencia y la organización de su pueblo, un pueblo consciente. Chávez educó de una manera extraordinaria a ese pueblo. Pero además, porque si hay una amenaza de que vienen a sacarlo del Palacio de Miraflores, él hace así, pega un chasquido y al rato tiene 200.000 personas ahí formando una muralla humana. En cambio, la pobre Dilma veía cómo la estaban, pero despellejando los canallas del Congreso, ¿verdad? Ahí en Brasilia, y no había nadie, no había nadie que saliera a la calle a defenderla. Salía el pobre al balcón a ver quién estaba el jardinero, lo que yo dije 100 veces, estaba el jardinero cortando el pasto, nadie más. O cuando Lula se va, digamos, estaba en Río, creo, y que iba a ir a Curitiba, a la cárcel, y hace un acto de despedida. ¿Cuánta gente hubo? 15.000 personas. Ridículo. ¿Por qué? Bueno, porque se había optado por una estrategia de movilización, de desmovilización, y el resultado fue ese. Entonces, para gobernar, Alberto necesita a la gente en las calles. Como ahora hay pandemia, todavía no está, pero la gente va a salir. Y ahí va a ser un factor de impulso muy, muy fuerte para llevar adelante las políticas que se requieren en este país. ¿De qué no lo pudieron convencer, profesor, todavía? A mí, ¿de qué no me pudieron convencer? ¿A qué te refería? ¿En qué materias, por ejemplo? Ideas. Mira, no me pudieron convencer nunca de que el capitalismo era el fin de la historia. No me pudieron convencer nunca de que la democracia liberal es la forma más perfecta de organización política de una sociedad. No me pudieron convencer nunca de que el individualismo es la forma como se puede lograr en una sociedad el progreso de todos sus habitantes. No me pudieron convencer nunca de que el imperialismo alguna vez va a hacer algo bueno por nosotros. Las esperanzas, yo me acuerdo, mira, hace en el 2008, cuando lo eligieron a Obama, la intelectualidad, sobre todo en Europa, pero acá viste como somos tan colonizados, como en Europa empezó a haber un optimismo en relación a Barack Obama, y acá también hubo intelectuales en América Latina, en Argentina, que decían, bueno, no, ahora con un afroamericano en la Casa Blanca la cosa va a ser diferente, porque Obama es un hombre que conoce las privaciones, los sufrimientos, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que escribí un libro con una colega, con Andrea Blajosic, en donde demostrábamos claramente que Obama no iba a hacer eso, que Obama iba a ser un ejecutor fiel de las directivas fundamentales emitidas o emanadas del Estado profundo, lo que los buenos politólogos en Estados Unidos llaman el Estado profundo, es decir, el Estado, los grupos que controlan el poder económico y político de ese país, ¿verdad? El complejo militar industrial, financiero, los lobbies, lo que te decía anteriormente, cosa que efectivamente hizo. Obama hizo eso. Tuvo algunas cosas, algunos gestos en materia de política exterior, te diría lo más importante fue la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba, pero siempre con el objetivo de acabar con el gobierno de Fidel, ¿no es cierto?, de Raúl. O sea, el objetivo nunca fue otro, el objetivo es ese. El mismo que tiene Biden ahora. Biden claramente en este texto que estoy analizando de él, lo que dice básicamente es eso. Estados Unidos tiene la obligación de ser el líder del mundo. ¿Quién le dijo? ¿Quién lo designó? ¿Quién dijo que pueden ser líderes? Tienen un sistema político que es un mamarracho impresentable, es peor que una república bananera, con todo respeto por la república bananera, ¿verdad? Pero sin embargo, si vos lees lo que sería la plataforma política de él, escrita de su puño y letra, él dice que no, tenemos que estar una vez más en la cabecera de la mesa, dirigiendo todas las negociaciones. ¿A santo de qué? ¿Verdad? De eso tampoco me convencieron. Y eso que tuve en Estados Unidos, hice mi doctorado allá, me trataron de convencer de esto y no,
Al contrario, me reafirmé en mis convicciones. ¿Sus pasiones siguen siendo las mismas entonces? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que si hay un futuro para la humanidad, ese futuro será postcapitalista. El capitalismo nos deja sin futuro y el capitalismo nos coloca al borde de un abismo, como dijo Fidel, en donde la humanidad puede encontrarse prácticamente ante su propio suicidio colectivo, ¿verdad? La destrucción del medio ambiente, eh, todo esto que estamos viendo ahora, que se llama de una manera muy eufemística el cambio climático, en realidad es el colapso climático, que ha producido, entre otras cosas, esta pandemia. Esta pandemia es una hija directa de la destrucción del medio ambiente que ha promovido la expansión de las economías capitalistas, ¿verdad? Destruyendo los bosques nativos, los hábitats tradicionales, naturales, en su afán incontenible de aprovechar todos los recursos naturales al máximo, haciendo que especies animales silvestres emigren y se pongan en contacto con las especies domésticas, a las que infectan y luego nosotros comemos, nos alimentamos con eso. Digo, todo el tema, la ruta del virus es muy clara, ¿verdad? Este es el capitalismo. Si no salimos del capitalismo, por eso yo digo, la salida que yo decía recién, nacionalización, comercio exterior, salud pública, industria farmacéutica, control muy estricto del capital financiero, que es la plaga de nuestro tiempo, acabar con los paraísos fiscales que están protegidos por todos los gobiernos que se llenan la boca hablando de democracia y libertad. Pero si vos mirás, los paraísos fiscales son todas dependencias coloniales de viejas potencias europeas o eh, estados norteamericanos, como por ejemplo Delaware, del cual es nativo senador Joe Biden. Es un paraíso fiscal igual que Nevada, ¿verdad? Donde se lava el dinero de la droga, de la trata de órganos, de la trata de personas, de la venta de armas. Es decir, si no acabamos con ese capital financiero y esos paraísos fiscales, no tenemos solución. Entonces, esto no es el socialismo, porque mucha gente dice, bueno, no hay condiciones, ya lo sé, pero es el protosocialismo, ¿verdad? Es una especie de forma embrionaria ¿eh? que permite avanzar en la socialización de ciertos recursos con vistas a empezar luego a construir una sociedad sobre bases socialistas que en este momento no existen las condiciones ni objetivas ni subjetivas para tamaño empresa, pero tenemos que avanzar, no nos podemos quedar sentados esperando que caiga en el aire, ¿no es cierto? Mientras la derecha se reorganiza a escala mundial, tenemos nosotros también que hacer un esfuerzo muy grande para enfrentar esa amenaza. ¿Y a qué conclusiones va llegando, Atilio? Que se nos acerca, que nos estamos aproximando a un periodo de cambio histórico, un punto de inflexión en la historia en donde hay una bifurcación, que si nos equivocamos y dejamos que los otros decidan el rumbo, vamos hacia una situación, no sé si llamarle terminal, pero claramente una situación de extrema gravedad que pone en peligro la sobrevivencia de la especie humana. O sea, el capitalismo va a acabar con la humanidad si se lo deja. Y esto lo dijo Fidel en el 1992. Cuando lo dijo, los que estaban ahí presentes en la cumbre de la Tierra, estaba Menem, estaba Fujimori, estaba George Bush, estaba Felipe González, estaba Collor de Mello, es decir, todas eminentes mediocridades, todas ellas, ¿verdad? Se rieron, pensaron que Fidel exageraba, pero fíjate que años después, la revista británica The Lancet, que es la revista más importante, es una de las dos revistas más importantes en ciencias biológicas del mundo, junto con el New England Journal of Medicine, hizo una encuesta entre los biólogos preguntando cuáles eran las chances de que la especie humana sobreviviera más allá del fin del siglo XXI. Y la respuesta que ellos obtuvieron fue que las chances eran apenas el 50%. O sea, la humanidad estamos tirando una moneda al aire, cara o seca. Se cae seca, se acaba la especie humana. Y entonces lo de Fidel no fue, viste, una profecía de un loco, porque él era un tipo muy estudioso. Antes de decir eso, él se leyó todo lo que había que leer, por eso lo dijo. Y me parece que hoy en día el gran desafío nuestro, mi pasión, es tratar de que logremos evitar ese desenlace por mis hijos, por mis nietos, por la gente joven que tiene derecho a tener una vida mejor, que el capitalismo jamás le va a dar
y nosotros tenemos que luchar para conseguir eso. Si no luchamos, no lo vamos a conseguir. ¿Conoceremos el paraíso terrenal? No, paraíso terrenal no existe, pero sí existe una sociedad más justa, más igualitaria, donde puedas acceder a educación, a salud, a vivienda, que puedas tener una vida digna, que nadie te pide una vida lujosa. Yo por lo menos no soy muy austero en eso, ¿verdad? Y creo que lo que hay que hacer es lograr que el régimen político, si es una democracia, permita que toda la sociedad pueda vivir bien, que todas tengan chances y que aquellos que son los menos afortunados reciban el socorro de los otros, porque no toda la gente tiene las mismas capacidades, ¿verdad? Entonces yo no estoy proponiendo un igualitarismo tajante absoluto porque eso es imposible, pero sí un grado muy elevado de igualitarismo y no solamente igualdad de oportunidades, igualdad de logros, porque el pensamiento de la derecha plantea siempre el tema de la igualdad de oportunidades. Vargas Llosa, ¿verdad? Lo viene diciendo, y yo justamente en un libro que saqué hace muy poquito, El hechicero de la tribu, hago toda una disección del pensamiento neoliberal, tal cual la presenta Vargas Llosa, que es su máximo exponente. Vargas Llosa es el máximo divulgador a nivel mundial del pensamiento neoliberal. Por eso me metí a escribir ese libro, si me permitís, lo recomiendo, se llama El hechicero de la tribu, ¿eh? Creo incluso que lo tengo, a ver, acá está, aquí está. Ujú. Y acá yo tomo, capítulo tras capítulo, la obra de él, en donde él fundamenta su pensamiento neoliberal y demuestro las incoherencias y los errores garrafales y el rumbo catastrófico que tiene el pensamiento neoliberal. Así que bueno, en fin. Esas son mis pasiones, escribir, y ahora he tenido una gran satisfacción porque Claxo ha compilado una antología de mi obra, 50 años, están ahí resumidos, ya que estamos así, lo muestro porque después la gente me mata con mensajes. Este otro libro, se llama Bitácora de un navegante, un poco mi reflexión sobre temas de la teoría política, la teoría social, pero en sintonía con la dialéctica de la historia latinoamericana. Ese libro se puede descargar gratis del sitio web de Claxo. Ponen a Tirio Borón, Bitácora de un navegante, y lo descargan gratis. Los que quieran tener la copia en papel, también está en las librerías, ya acaba de salir, esto me llegó ayer. Está a un muy buen precio porque está subsidiado, pero lo pueden descargar gratis que quieran en PDF. Y estas son las grandes pasiones, las grandes batallas, ¿no es cierto? Y que tenemos que darlas todas, porque de lo contrario, en el capitalismo no hay futuro. Hablando de libros, Atilio, y haciendo la última pregunta y agradeciéndole su predisposición, Por hace favor. una hora que me pasó muy rápido. Más allá de leer sus libros, ¿qué libros o qué libro recomendaría a los oyentes que no se puede dejar de leer en esta época? Mira, a ver, yo recomendaría que no se puede dejar, hay tantos libros, tanto lo que se ha aprendido, pero yo más bien recomendaría autores. Sigan a Fernando Retamar, los ensayos de Fernando Retamar sobre nuestra América, sobre todo el Todo Calibán se llama una recopilación de él, donde habla del tema de la cultura latinoamericana. Sigan a grandes pensadores como Perry Anderson, por ejemplo, para entender un poco las complejidades del mundo de hoy. Eh, o entender qué sé yo, la obra de algunos clásicos del pensamiento latinoamericano. Martí es importantísimo, un un autor de una actualidad extraordinaria, pero también Mariátegui, ¿verdad?, que redefine el marxismo en términos de la realidad latinoamericana. Eh, Después, qué sé yo, autores de Eric Hobsbawm, un gran historiador, importantísimo, poder hacer la famosa historia de él del siglo XX, no el siglo corto, como él le dice apropiadamente, es un texto extraordinario. Después la obra también de qué sé yo, Enrique Dussel, por ejemplo, un filósofo muy importante argentino, Frei Beto, la obra de Frei Beto también es significativa, Leonardo Boff, o sea, toda la cosa de la teología de la liberación es de una riqueza extraordinaria.
Un pensador muy importante también es este italiano que escribió, bueno, perdón, estoy pensando, Lo Zurdo, Domenico Lo Zurdo. Domenico Lo Zurdo ha escrito unas cosas notables, ¿verdad?, para entender el mundo contemporáneo y la experiencia de los socialismos reales. La obra de Samir Amin, importantísima también, y la de el húngaro que escribió Más allá del capital, István Mesaros, un libro enorme, hay que tener paciencia para leerlo, pero tuvo cosas más pequeñas. Son autores que realmente iluminan. Gramsci, por supuesto, los clásicos del marxismo, todos ellos, ¿no? Gramsci, Lenin, Rosa Luxemburgo, Marx, Engels, son autores extraordinarios. Ahora va a salir pronto un ensayo mío sobre el texto de Lenin, la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, ¿no?, que lo hago porque me parece muy apropiado para el momento actual de América Latina, como hace Lenin, fulmina las tesis de los llamados izquierdistas, que en realidad eran cualquier cosa menos izquierdistas, ¿verdad?, pero que se montan en un discurso de izquierda, básicamente para fulminar cualquier cosa que de alguna manera significa un compromiso. ¿eh? Y lo que Lenin demuestra en ese libro es que la historia de la Revolución Rusa y el auge de los soviets se hizo a partir de establecer una sucesión de alianzas, ¿eh? Alianzas transitorias, temporarias, aún con algunos sectores que eran de la derecha, Lenin dice, pero que si nos permiten avanzar un paso, decía él, tenemos que hacer esa alianza, luego la disolvemos y hacemos otra y otra y otra, porque de lo contrario supone que hay un partido político, una clase que tiene en sus manos, por razones metafísicas, el poder total. ¿Ya? Y eso no existe. El poder se construye, y se construye mediante estas negociaciones que, por supuesto, tienen que tener como objetivo la creación de una sociedad socialista, no mantener el statu quo, ¿verdad? Así que, bueno, un poco todo eso. Bueno, como todo profesor, nos dejó tarea para el hogar. Bueno, Atilio, gracias por su tiempo y su claridad y que tenga buenas noches. bueno, gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y bueno, no pierdan la esperanza, a seguir luchando, ¿eh? Gracias, Atilio. Buenas noches. Adiós, buenas noches.